la casa de oración Puerta del Cielo. Amén. Dígale al que tiene al lado, bienvenido. Alegraste el corazón de Dios. Dile, bienvenido, alegraste el corazón de Dios. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre. Santo es nuestro Dios. Marcos capítulo 4. Mira lo que dice en el verso 33. Marcos 4:33. Dice la poderosa palabra del poderoso. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de todos o en el grupo de los discípulos de Cristo? ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de todos o en el grupo de los discípulos de Cristo? El grupo de discípulos de Cristo. Amén. Porque es diferente como el Señor Jesucristo les habla a los unos y a los otros. Porque aquí en esta porción se está refiriendo el Señor de cómo le habla según Él los clasifique. Toma asiento, iglesia hermosa. A veces las personas dicen, es que no, la Biblia no entiendo. Oigo las prédicas así como si nada. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oramos porque necesitamos que tu pueblo oiga, que tu pueblo entienda y que por encima de todo tu pueblo te obedezca. Y entonces el Señor me regala y me recuerda estas par de versículos preciosísimos. Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, y escúchame esto, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí el Señor hace diferencia de dos grupos. El primer grupo, un grupo al que el Señor solo le habla en parábolas, en figuras literarias, no les habla claramente. Y ese grupo tiene una característica, dice aquí con toda claridad, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Eso quiere decir que para el Señor hay un grupo de personas dentro de su pueblo, dentro de la iglesia, que no pueden oír todo. Porque no entienden todo. Y aún hablándoles el Señor en parábolas, tampoco entendieron. Pero hay un grupo especial, un grupo precioso al ojo de Él, que les habla de otra manera, que les habla de una manera diferente. Pero antes de pasar a este grupo, mira que el Señor a este grupo que les habla conforme a lo que pueden oír, dice que con muchas parábolas, no una, ni dos, ni tres, sino con muchas parábolas. Por eso tú ves las expresiones, los sermones del Señor Jesucristo en los evangelios llenos de parábolas, llenos de figuras literarias, llenos de cosas muy prácticas, muy visuales, porque Él se esforzaba en que la gente entendiera. Les voy a leer una parábola aquí, atrásito. Dice ahí en Marcos 4, en el verso 26, una de las parábolas del Señor Jesucristo. Decía además,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso para explicar cómo era el reino del cielo. Y enseguida da una segunda parábola, una segunda manera de decir lo mismo. Verso 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Para una misma enseñanza, uso una parábola con dos ejemplos, en uno trigo, en otro mostaza, los dos sembrados y los dos dando fruto. A ver si entendían, a ver si oían, a ver si percibían lo que el Señor quería hablarles. Que tú y yo no estemos en ese grupo, que tú y yo no estemos en ese grupo. ¿Por qué? Porque dice aquí conforme a lo que podían oír. ¿Sabe qué? A ese grupo Dios no le da lo grande. A ese grupo Dios no le da lo profundo. A ese grupo le da lo básico, lo mínimo, a duras penas para sobrevivir espiritualmente. Y aún así, muchas veces no entienden y muchas veces no comprenden. Por eso te digo que tú y yo no estemos en ese grupo. Porque aquí ya casi todos creo que hemos caminado tiempos, días, meses, años con el Señor. Pero hay otro grupo en el que tú y yo sí tenemos que estar. Verso 34. Y sin parábolas no les habla. Aunque a sus discípulos, el segundo grupo, el de los discípulos, aunque a sus discípulos en particular, ¿les declaraba qué? Todo. ¿Les declaraba qué? Todo. Yo quiero que Dios me declare todo. Yo quiero que Dios me declare todo. Y yo espero que tú anheles lo mismo. Pero para que Dios a ti y a mí nos declare todo, tenemos que estar en el grupo de los discípulos. De los que el Señor vea como alumnos de Él. De los que el Señor Jesucristo vea enseñables, vea sensibles, vea que de verdad quieren dejarse formar y enseñar por el Maestro. ¿Recuerdan la visita del Señor Jesucristo donde Marta y María? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con la una? ¿Qué hacía Marta? Hacía, corría. Muy activa, muy dinámica, muy operativa. ¿Y qué hizo María? Dice que se sentó a los pies de Cristo. Marta estaba en el grupo de los que no oían, de los que no entendían. Oiga, tenía en su casa al Cristo de la gloria, al Redentor del mundo, al Hijo del Dios viviente, y se dedicó a hacer oficio. Yo espero que si algún día te visita el Señor, no te dediques a lavar la loza, ni a hacer el almuerzo. Apague las ollas, deje lo que esté haciendo y a los pies del Maestro. Y te voy a decir algo, a veces el Señor sí se manifiesta. Y sí se presenta en los hogares, en las vidas, en los trabajos. Y viene el Espíritu Santo, ya, busca tal palabra. Y yo sé por qué lo he vivido. Se me queme el almuerzo. Pues que se le queme, mi hijita, o apague la olla. Se me hace tarde, porque se le haga tarde, porque es que es el Cristo de la gloria, el que requiere a sus discípulos. Y escúchame, el discípulo del Señor, el genuino, él no va a clase del Señor cuando él escoge. Él va a clase cuando Dios lo llama a clase.
Y Dios no tiene horario de 8 a 5, sino cuando a Él le place, cuando Él quiere. Y a veces da sermones del monte, allá 3 días, solo sentado escuchando la voz del Señor. ¿Somos discípulos? ¿Somos en verdad discípulos de Cristo? ¿O seguimos en el grupo de todos? De los que cumplen, de los que el Señor les habla con imágenes, con gráficos, pero que no están entendiendo quién les habla y lo que les habla. Vamos a ver uno de estos que el Señor les hablaba clarísimo. Quiero que vayamos a Samuel, primera de Samuel. Atrasito a primera de Samuel, alabamos tu nombre. Yo no sé, Señor, pero necesitamos que derrames una unción de discípulos en este lugar. Primera de Samuel. Mira lo que dice la poderosa palabra del Señor en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no se podía ver, Samuel estaba ¿cómo? ¿Estaba cómo? Durmiendo. Oiga, pero eso es fuera de hora de enseñanza, ya estaba dormido. No estamos en hora académica. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cómo le habló Dios a Samuel? Por el nombre. El nombre clarito, tan claro, que Samuel dijo: heme aquí. Pero mira lo que pasa. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Hay muchos discípulos que el Señor los llama y oyen la voz, pero no entienden quién los está llamando. No entienden quién les está hablando. Acuérdate que en el hombre se mueven 3 voces: la voz de Dios, la voz del diablo, porque ese también habla, y la voz del yo, lo que quiero, lo que anhelo, lo que me gusta. Samuel no reconoció a la voz de Dios. ¿Será que cuando el Señor te habla a ti y a mí, si Él nos ve como discípulos, estamos oyendo que es Él? ¿Estamos entendiendo que es Él? Y esto pasó una segunda vez con Samuel, si tú lees. Y pasó una tercera vez, hasta que la tercera vez Elí, el sacerdote, le dice: no, chino, no soy yo. Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. El discípulo tiene, escúchame, tiene que oír la voz de Dios. Cuando a mí alguien me dice que Dios no le habla, auxilio. Cuando alguien me dice que no está entendiendo, auxilio. Porque solo el que es discípulo oye y entiende la voz de Dios. Sea para que Dios dé una instrucción, o sea para que Dios dé una exhortación. Oye y entiende. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 9.
Libro de los Hechos de los Apóstoles. Alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hechos 9:3, mira lo que dice la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y lo oído, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. ¿En ese momento Pablo era un discípulo? No, era un terribilisísimo, un enemigo del Señor, pero que Dios de los cielos ya lo tenía escogido para ser discípulo, y para ser un discípulo tan poderoso que llegó a ser maestro. Por eso el Señor de una le abrió el oído y le abrió el entendimiento. Y Saulo dio fruto inmediato de ser discípulo del Señor. A Saulo Cristo no se le tuvo que aparecer 5 veces. Mira la respuesta de Saulo. Una vez que Saulo sabe quién le está hablando. Y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mira la reacción de Saulo. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediato, automático, Saulo estaba dispuesto. El discípulo de inmediato está dispuesto. Oye, entiende y está dispuesto de inmediato a hacer lo que Dios quiere. Por eso Dios escogió a Saulo, porque Dios sabía la disposición de él, aunque el mismo Saulo no la conocía, porque era un espantoso. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Si tú lees el resto, ¿cuánto se demoró Saulo en levantarse? De inmediato. Y fue y cumplió la instrucción. Tú y yo necesitamos ser discípulos, necesitamos que Dios de los cielos nos vea como discípulos, para que Dios nos hable claro, para que entendamos con toda exactitud lo que Dios quiere que hagamos. Y si alguien me está entendiendo, habla con el Señor, dile: Señor, yo no quiero ser uno del montón, yo no quiero ser una ovejita nomás, yo quiero ser tu discípula, yo quiero que tú me veas como tu discípula, Señor amado, quiero oírte y entenderte claramente, claramente, porque cuando alguien oye y entiende con toda claridad, hace lo de Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor da la instrucción exacta, exacta, exacta. Y escucha, quieras o no quieras, Saulo ni siquiera tenía entendimiento o sabía. En ese momento, cuando él iba para Damasco, él iba a perseguir cristianos. Y el plan del Señor era convertirlo en uno. Es más, el plan del Señor era convertirlo en formador de cristianos. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 1 de Jeremías, profeta Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías.
Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso fue lo que Dios dijo. Y mira la respuesta de Jeremías, porque Jeremías lo entendió. Por eso responde. Y yo dije: Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías sí sabía quién le estaba hablando. Y Jeremías sí le estaba entendiendo la voz de Dios. Solo que Jeremías como que no quería. Y entonces, como muchos que sí oyen y sí entienden, porque son llamados por Dios a ser discípulos, yo como que no entiendo, Señor. Y entonces comienzan a sacar excusas. Y entonces aquí Jeremías le da una excusa al Señor. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y entonces el Señor le responde y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sabes qué quiere Dios que tú y yo hagamos? Eso. Pero para entenderlo tenemos que ser discípulos. Así como el Señor le dijo a Jeremías: hoy te dice a ti, me dice a mí. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Uy, qué amén tan fuerte, Señor. Me ensordecieron. Vuelvo a leer a ver si es problemas de lectura mío. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Amén. Y dirás todo lo que te mande. Amén. Y te voy a contar algo. Dios no manda a felicitar. ¿Tú has visto alguna vez en la palabra que Dios mande a alguien a felicitar? Ni siquiera manda que le diga te amo, dile que lo amo. Casi siempre a que manda Dios: a jalar la oreja, a apretar la tuerca, a hacer la advertencia. Esa es una buena señal para saber si alguien dice: es que Dios me dijo que te dijera. Casi siempre cuando Dios nos dice que te diga es: iglesia, ¿sabes lo que Dios te dice? ¿Y sabes lo que Dios te manda a hacer? ¿Estás oyendo? ¿O necesitamos que el Señor nos convierta en discípulos? Yo a veces le digo: Señor, estoy sorda, destápeme las orejonas que no estoy oyendo. Porque es grave que no oigamos, pero es más grave que no entendamos. Y todavía más grave que oyendo y entendiendo no obedezcamos. El Señor tiene unas instrucciones claras: 10 mandamientos: no mentirás, no robarás, no adulterarás. Eso es para toda la iglesia, no es para los discípulos. Y la gente oye y entiende, porque es de las pocas cosas que Dios habla muy claras para todos. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? No. La gente miente y engaña y roba y adultera. Se engañan a sí mismos. Y se engañan porque no quieren oír la voz de Dios. Así como nuestro amigo Jeremías. O como nuestro amigo Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Clarito, también entendía, ¿no? Porque estaba llamado a ser discípulo. Ve a Nínive. No hizo la pataleta y el show y agarró para donde quería, etcétera. Poder leer la historia de Jonás. ¿Por qué? Porque quería hacer lo que le provocaba.
no quería hacer lo que Dios le mandaba. Iglesia, que tus oídos y mis oídos estén destapados para hacer lo que Dios quiere. Para que Él nos vea como discípulos. Porque al discípulo, al seguidor de Cristo, es al que el Cristo de la gloria le habla claritico. Si es chino, le va a hablar en chino. Si es italiano, le va a hablar en italiano. Y si es colombiano, le va a hablar en español. Porque Dios es políglota. Cierra tus ojos. ¿Eres discípulo? ¿Eres discípulo? ¿Eres discípulo? Mira lo que acabamos de leer en Marcos. Que a todos les hablaba en parábola. Si en otra porción bíblica dice algo más fuerte, para que oyendo no oigan y no entiendan. A veces Dios habla para que la gente no entienda, porque Dios no la ve como discípulo. Por eso que tú y yo no estemos en el grupo que el Cristo de la gloria habla en parábolas. Porque tal vez les hablen parábolas para que ellos entiendan. Pero a los discípulos, a los que Él llamó, a los que Él escogió, les va a hablar con claridad. Habla con el Señor y dile: Señor, si tal vez tú me veías como el común, si tal vez tú me veías como una oveja nomás, Señor Dios de los cielos. Padre, si tú me trajiste aquí en esta noche, Señor, tal vez es porque me quieres hacer discípulo, tal vez es porque me estás dando una oportunidad para que yo quiera dejarme enseñar y formar por ti, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor amado Dios. Ayúdame, mi Rey, ayúdame, Señor, destapa mis oídos espirituales. Abre mi entendimiento espiritual, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para que yo oiga con toda claridad tu voz, la entienda, pero por encima de todo la obedezca. Abre tus ojos y ve Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la preciosa Biblia. Capítulo 2, verso 17. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga. Y si tú lees a cada una de las 7 iglesias, el Señor le dice lo mismo. El que tiene oído, oiga. ¿Sabe por qué? Porque hay unos que tienen oído, pero no oyen. Porque tienen oído físico, pero no tienen oído espiritual. Iglesia, yo no sé cómo estás con el Señor, pero tú sí debes saber. Y tú debes saber cuál es tu posición. Si eres uno más, o eres un discípulo, uno que se está dejando enseñar. Y el que se deja enseñar se deleita en lo que su maestro le enseña, el Cristo de la gloria. El que es discípulo puede coger esa Biblia y ponerse horas a leer y a orar y a escudriñar la palabra del Señor. Y entonces el Señor le va a empezar a hablar, porque ve que quiere aprender, pero más que aprender, quiere obedecer. No os engañéis a vosotros mismos,
que ni tú ni yo nos engañemos a nosotros mismos. Colócate en pie, Padre Santo, precioso Señor, Altísimo Rey, soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Delante de tu presencia está cada uno de estos hijos preciosos tuyos, Señor. Los que se hallan aquí sentados, los que están de manera virtual, cada uno de los que estamos aquí, Señor, queriendo, Señor, ser discípulos tuyos. Pero también sabemos que eres tú el que escoges quiénes son tus discípulos, Señor. Padre, Señor, que la gracia tuya nos alcance y seamos hallados a tus ojos discípulos tuyos. Unos que quieren ser enseñados y formados por el Cristo de la gloria. Unos que quieren oír, entender y obedecer a pesar de, en contra de Él y por encima de Él. Señor Dios de los cielos, que no seamos del montón, que no seamos de los que tú les hablas en parábolas para que oyendo no entiendan, Señor. Queremos estar en el grupo de los que oyen, entienden y obedecen tu voz. Señor, despiértalos y sacúdelos, Señor, a la hora que sea, donde sea y como sea, Padre. Glorifícate, mi Rey, en medio de cada uno de nosotros, Señor, y haz notorio tu nombre, tu gloria y tu poder. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo creo que si estás en esta noche, es porque el Señor te está llamando a ser discípulo. Discípulo. Disponte. Como lo hizo Saulo de Tarso, un llamado del Señor de obediencia instantánea. ¿Qué quieres que haga, Señor? Como Samuel, heme aquí, Señor. Que así seamos, tú y yo, en todo tiempo y en todo lugar. Levanta las manos, iglesia hermosa, y recibe del Dios eterno la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, la bendición espiritual, la física, la económica y la afectiva, porque esa es tu herencia, iglesia. Que el Dios de los cielos te bendiga.